Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Luego de saludarle, sociólogo Hunda, quisiéramos conocer su punto de vista sobre estos prolegómenos que se están dando ya de la campaña electoral. Un presidente que asiste a entrevistas acordadas entre el poder y un gremio de radiodifusores, mientras se van sumando nombres que llegan ya a cerca de una decena como precandidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo ve usted la situación? Buen día, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir algunas ideas con su audiencia distinguida. Bueno, estamos cada vez más cerca de las elecciones. Las elecciones están fijadas para febrero del año que viene. Vamos ya a inicios de julio, por lo tanto, están más o menos a la vuelta de la esquina. Y hay que indicar que nosotros hemos vivido todo este tiempo en un periodo preelectoral constante. Esto en realidad ya lo sabíamos. Desde el inicio de la campaña electoral anterior, el actual presidente Noboa anunció su interés de reelegirse. Ya en su viaje a los Estados Unidos para entrevistarse con banqueros y con el Fondo Monetario, reiteró su voluntad de la reelección y durante todo este tiempo, pues en entrevistas locales ha dicho lo mismo y ahora pues ya lo tenemos en plena campaña. Parte de la campaña fueron estos escarceos para ver si lograban sacarse de encima la obligación del reemplazo por parte de la vicepresidenta en el momento ya que le toque hacer campaña para las elecciones. Y estas últimas entrevistas que usted menciona también ya indican que claramente pues la carrera preelectoral se inició. Se inició con anticipación porque todavía no está oficializado en el CNE la apertura del periodo preelectoral. Se inició por parte además del presidente candidato, pero vamos a decir que esto no es nuevo en nuestro país. Acá las campañas electorales siempre se inician 6 meses, a veces un año antes del periodo que correspondería legalmente para la campaña. Y eso muestra que una parte importante de la actividad política del país se va o se desgasta, como prefiramos entenderlo, en campañas preelectorales. El presidente de la República, con respecto a lo que usted ha señalado, el tema de encargar la presidencia a la vicepresidenta, en esta entrevista que ha generado polémica por su forma más que por el fondo, señaló que la vicepresidenta se retirará por su propia voluntad, que eso es lo que él cree, y señaló que en cuanto al encargo del poder encontrará formas constitucionales de no hacerlo, es lo que se entendió. ¿Cómo ve usted estas intenciones que continúan del presidente? Bueno, esto no es nada más que una secuencia de lo que ya se había mencionado por parte del presidente y de otros altos funcionarios del gobierno en relación con este tema particular. Es evidente que la vicepresidenta le ha resultado una compañía bastante incómoda a Daniel Noboa desde el momento mismo de la campaña. Esto se notó en la campaña cuando no aparecían juntos en muchos de los eventos, incluso en los primeros actos oficiales, digamos, las fotos, todo el mundo recordará esta distancia en el balcón, y luego la búsqueda de fórmulas para no encargar el poder cuando presumimos Noboa deba pedir licencia para enfrentar la campaña a la reelección. Yo creo que efectivamente el gobierno anda buscando estas fórmulas. Si nosotros leemos literalmente lo que ha dicho Noboa en estas intervenciones, están barajando dos posibilidades. La una de llevarle a la vicepresidenta que ella se aleje por sí misma, que renuncie al cargo, lo que hasta el momento parece que no tiene muchas posibilidades de que ocurra, o que resigne, digamos, el encargo. Y la otra, continuar buscando
estos intersticios legales para los cuales, pues eso ya se sabe, los abogados son tan buenos, ¿no? O sea, nuestros abuelos decían, echa la ley, echa la trampa, así que han de seguir buscando intersticios para ver si logran, ¿no es cierto?, evitarse el trance de encargarle la presidencia durante el tiempo que dure la campaña electoral a la vicepresidenta. Además de el presidente Daniel Noboa, ¿cómo ve usted a los otros candidatos? ¿Hay alguna candidatura que se perfile con cierta fortaleza o que por otra parte ha presentado o esté presentando una visión seria de manejo del país? Algunos de los nombres que han manifestado ya su deseo de ser precandidatos o que están siendo impulsados son Leonidas Issa, Jorge Escala, está Pedro Granja, Andrea González, Víctor Arauza, Henry Cucalón, Luisa González o algún otro miembro del correísmo. Bueno, si nosotros miramos las tendencias electorales últimas, es decir, de las últimas 3 campañas electorales, parecería claro que hay 2 candidaturas que van a llegar con fuerza, a no ser que haya cambios dramáticos en este periodo inmediato. La una, la del presidente Noboa, y la otra, la candidatura del correísmo, cualquiera que ésta sea, ¿no? Yo creo que el correísmo tiene una base de, de electorado, de intención de voto relativamente firme, independientemente de cuál sea la candidatura. Eso ya se mostró cuando se pudo comparar la votación que obtuvo Arauz con la votación que obtuvo Luisa González, que fue prácticamente igual. Y creo que el correísmo, o más que el correísmo, Correa, respira tranquilo en ese lado porque tiene la confianza de que se va a volver a repetir este fenómeno, es decir, que la candidatura que él decida va a obtener aproximadamente un 30% de la votación. Con lo que ha estado ocurriendo últimamente, uno podría pensar que ese porcentaje podría haber variado un poco hacia la baja, pero eso, claro, habrá que irlo viendo en adelante. Y uno puede suponer que entre 25 y 30% el correísmo puede tener más o menos seguro. En cuanto a Noboa, las cifras son cambiantes. La última medición de Sedatos indica una popularidad del 50 y pico por ciento y una intención de votos de un 30 y pico, 35, 36%. Que uno pudiera decir que está dentro del margen de lo previsible. La intención de voto de Noboa en algunas otras mediciones ha llegado casi al 40%, entonces por ese rango más o menos podría estar. Sin embargo, es importante señalar que tanto la popularidad de Noboa como su intención de voto han estado sufriendo un deterioro constante desde enero de este año, ¿no? En enero tenía una popularidad altísima del 83%, una intención de voto que superaba el 60%, y en la actualidad esos números se han reducido. Es probable, ¿no es cierto?, que todavía se reduzcan un poquito más, no sabemos cuánto, cuando empiecen a sentirse más los efectos, por un lado, de del incremento del IVA en la capacidad de consumo de la gente. Esto inició ya a cobrarse en abril, pero se va sintiendo poco a poco. Y el incremento paulatino que el gobierno resolvió del incremento de las gasolinas, lo que quiere decir que mes a mes, digamos, va a ir subiendo un poco, un poco, un poco. Esto va a traer un acumulado de incremento más o menos importante, y es probable que también traiga un incremento que se puede ir acumulando de disconformidad con la gestión del presidente. Ahora, por el discurso del presidente, es evidente que él intenta, por lo menos desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la propaganda político-electoral, compensar estos menoscabos, digamos, de su intención de voto, que provienen más bien del área económica, ¿no es cierto?, incentivando
su discurso de de guerra interna, ¿no? La última declaratoria de estado de emergencia y el hecho de que haya acompañado la petición de declaratoria con un informe internacional, algo que es absolutamente inusual, pero que muestra claramente que la intencionalidad de Noboa es ocupar ese espacio de la discusión, ese espacio de las preocupaciones ciudadanas cotidianas, un espacio que tiende a irse incrementando porque lo que hemos visto es que a pesar de los discursos oficiales, no hay una reducción importante de la violencia criminal, ¿no? Este, habrá que ver, ¿no es cierto?, si el incremento de la violencia es captado por el discurso de guerra interna, ¿no es cierto?, o si el incremento de la violencia puede contribuir a desgastar un poco más la imagen presidencial. Pero eso lo iremos viendo en la medida en que avance la campaña. La estrategia del gobierno por de pronto aparece bastante clara, centrada básicamente en el tema este de la seguridad y de la violencia y aparentemente con intenciones de entrar a discutir en el tema económico, pero como ya hemos visto en este periodo inmediato y en intervenciones anteriores, las intervenciones del presidente no son muy claras en cuanto al tema económico y en cuanto a las cifras que suele manejar en sus intervenciones y entrevistas. Quedándonos aún en las encuestas a sociólogo Hunda, ¿qué le dice a usted ese 10%, esa intención de voto de aproximadamente un 10% por construye y a ese flamante candidato Henry Cucalón? Bueno, habrá que ver si es que esto se confirma finalmente, ¿no? Como estamos recién en los primeros momentos de del lanzamiento final de la candidatura, puede haber algunos candidatos que se posicionen de manera importante en un inicio y que luego no logren mantener esa preferencia. En el caso de Cucalón, si es que uno da crédito a la intención de voto, se diría que seguiría la línea de búsqueda de figuras que no hayan tenido una intervención tan descollante dentro de la política activa, a pesar de que Cucalón, digamos, como todos sabemos, tuvo una participación de primera línea en el gobierno de Lasso. Pero en cambio, no tiene una imagen muy establecida como político. Ahora, yo particularmente soy un poco escéptico respecto a ese porcentaje, ¿no? A mí me parece que lo más probable es que la intención de voto para Cucalón se sitúe un poco más bajo que eso, ¿no? A medida que se vaya configurando el cuadro final de candidaturas. A no ser que esta candidatura y el movimiento que le auspicia logre articular alguna alianza que le potencie en su posibilidad electoral. Por de pronto, esto todavía no se ve. Es decir, es evidente que con la profusión de precandidatos que aparecen, vamos a tener que ir a un momento en que varios de ellos por lo menos hagan el intento formal o el intento hacia la opinión pública de que buscan acuerdos y buscan alianzas. Yo creo que la excesiva dispersión, digamos, evidentemente perjudica a casi todos, menos a los que están en la punta de la carrera en este rato. ¿Qué pasó en su criterio con la protesta social sobre el alza del precio en las gasolinas? ¿Se convierte esto ya en cosa juzgada o dependerá del segundo ajuste del 12 de julio? Bueno, yo no comparto la interpretación que han hecho muchos periodistas y analistas de que se trató de un fracaso la convocatoria. Es un poco extraño porque si es que la convocatoria hubiera sido mucho mayor, seguramente hubiéramos tenido los discursos
que hemos solido tener cuando han habido convocatorias bastante masivas, del riesgo a la seguridad de las personas, del riesgo contra los bienes públicos, etcétera, etcétera. Lo que hay, me parece a mí, es un intento de sobajar en la conciencia social la relevancia de una protesta. La protesta social, ninguna protesta social aparece de la nada como una explosión que surge del aire, ¿no? Ninguna. Ni siquiera las protestas más masivas, como las últimas que tuvimos de junio de 2022 y de octubre de 2019. Porque cuando uno analiza la dinámica de esas dos protestas, es evidente que lo que nosotros tuvimos fue un periodo continuado de una sucesión de protestas relativamente pequeñas de distintos actores, ¿no? De distintos actores laborales, actores poblacionales, actores regionales, incluso en el caso del 19 esto fue muchísimo más claro, en donde prácticamente hubo un año entero, ¿no es cierto?, de movilizaciones previas de distintos sectores, incluso hasta pocos días antes de que se produzca el paro de los transportistas, la movilización de estudiantes, de trabajadores y la declaratoria de la CONAIE de la movilización. Por lo tanto, yo creo que hay una interpretación errónea porque parece que se cree que las movilizaciones es como que la dirigencia llega, aplasta un botón y todo el mundo sale a la calle. Esas no son las dinámicas sociales, ¿no? A mí me parece que, dado el periodo que estamos viviendo, fue una convocatoria importante. Hubieron varios miles de personas en Quito, a pesar de que la prensa dice solamente cientos, pero uno mira las fotos que la propia prensa ha publicado y que en los noticieros de televisión han salido, y es evidente que allí hay algunos miles de personas. No se trata de 10.000, ni de 20.000, ni de 50.000. Pero sí hay algunos miles de personas. Y ha habido movilizaciones por todo el país. Y esto lo único que está indicando es que empiezan a haber momentos de reactivación de la voluntad de manifestación de diversos sectores sociales frente a la situación que vive el país. Por lo tanto, no se lo puede medir tal como se lo está haciendo, como si hubiéramos esperado que de repente salieran 100.000 o 200.000 personas o 50.000 personas a la calle de golpe y porrazo. La movilización social, y esto parece que mucha gente no entiende, no tiene que ver con que algún líder decreta una movilización y la gente sale como borreguitos, digamos, al pastoreo en el monte. No, jamás las movilizaciones sociales han tenido ese tipo de dinámicas. Como digo, ni siquiera las movilizaciones que han tenido una mayor amplitud durante un tiempo determinado, como pudimos ver en octubre del 19, en junio del 22, o en las huelgas de 1982 y 1983 del Frente Unitario de los Trabajadores, o la Guerra de los Cuatro Reales en 1978, o la caída de los presidentes, digamos. Ahí hay que tratar de entender cuál es la dinámica del descontento social y cómo el descontento se va transformando en disposición a manifestarse y en movilización. La dinámica implica todo un proceso, digamos, que va ocurriendo al interior de las personas, al interior de los colectivos y en relación con lo que ocurre en la sociedad en el plano político, en el plano económico, en el plano de la violencia ahora, que es un tema que no se lo puede dejar de considerar en ninguno de los campos que uno quiera realizar análisis. ¿Y qué futuro le ve usted a la reforma tributaria anunciada para noviembre, supuestamente acordada con el Fondo Monetario Internacional? Recordemos que para esos momentos Noboa, si las cosas se dan como se piensa, estará ya como candidato.
Sí, yo creo que va a depender, por un lado, de cómo avance o cómo se mueva la situación económica del país, que no se ve muy halagüeña, hay que decir, ¿no? A pesar de que los datos dicen que en el primer trimestre de este 2024 hubo un crecimiento, creo que decían de 1,8%, algo así, en el Producto Interno Bruto, la tendencia es a la baja y las estimaciones del Fondo Monetario indicarían que, con suerte, al final de este año 2024, la economía ecuatoriana habrá tenido un crecimiento de un 1%, lo que indica un crecimiento negativo si lo comparamos con el crecimiento poblacional. Y por otro lado, los elementos centrales de la economía no logran despuntar, ¿no? Hay el problema con la producción petrolera, hay el problema de la baja del precio del petróleo en el mercado mundial, hay un problema de una cierta contracción del mercado interno, que se expresa en diversas ramas de la economía. Hay un problema con el empleo, no ha habido un incremento en estos últimos meses, ha habido un incremento tanto del desempleo como del subempleo y del trabajo informal. Y entonces habrá que ir esperando, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que va resultando de la marcha de la economía. Yo creo que la reforma tributaria, como usted señalaba acertadamente, es parte del convenio firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que además no tiene ninguna novedad respecto a otras cartas de intención que hayan firmado los gobiernos anteriores, como el de Lasso, como el de Moreno, en el tiempo más reciente, y si nos queremos ir hacia atrás en el tiempo, con cualquiera de las cartas de intención que se han firmado con el Fondo Monetario desde el retorno de la democracia para acá. El Fondo Monetario sigue teniendo una mirada que es absolutamente dogmática, absolutamente rígida, absolutamente inmóvil, que no toma en consideración para nada la situación de cada uno de los países, de las sociedades y de los diversos grupos sociales. Es interesante notar cómo en cada carta de intención se dice que se busca proteger la situación de los más pobres, etcétera, pero el rato que uno ya analiza las medidas que resultan de la famosa carta firmada, la protección a los grupos vulnerables se transforma en más bien una situación más desventajosa para la mayoría de la población pobre, fundamentalmente. Creo que van a medir las encuestas de popularidad antes de decidir el momento de lanzar la reforma tributaria y evidentemente que van a tratar de ir midiendo la capacidad de respuesta social. Yo particularmente pienso que esta oleada de interpretaciones diciendo que nadie quiere protestar, ¿no es cierto?, que es el análisis que hacen de la protesta de hace 15 días, es parte de una campaña propagandística, ¿no es cierto?, en contra de las movilizaciones para tratar de desactivar cualquier intención de protestas, ¿no es cierto? Como todo el mundo sabe, las protestas tienen la particularidad de que concitan el encuentro de grupos sociales que se encuentran organizados, sea que en la CONAIE, sea que en el Frente Unitario, sea que en cualquier otro organismo social, con montones de personas que no se encuentran organizadas y que en un momento dado, frente a una situación económica en la que confluye también determinadas manifestaciones de descontento social, pueden inscribirse dentro de los procesos de manifestación y de movilización. Todo gobierno lo que ha intentado hacer es justamente evitar que se produzca el encuentro del segmento organizado y del segmento desorganizado de los sectores populares para que los gobiernos puedan pasar sus políticas, sobre todo estas políticas que afectan las condiciones de vida de la población, con los menores sobresaltos posibles. Entonces, hay una campaña que está en marcha
yo creo que esta campaña va a seguir, ¿no es cierto? Y va a tener que seguir porque cada mes va a subir el precio de la gasolina, porque está señalada una reforma tributaria para noviembre, habrá que ver exactamente ya mismo cómo queda, no solamente lo que se indica ahora, sino ya la redacción final, y hay un temor, y en el Fondo Monetario eso es claro, lo fue cuando firmaron la carta de intención con Moreno y con Lasso, en el FMI hay una cierta claridad de que este tipo de medidas suelen generar descontento social. Por lo tanto, hay un interés en desactivar estas potenciales movilizaciones. Y hay que decir que cuando los gobiernos ponen en juego el entramado de acciones que ejecutan para desactivar las movilizaciones, ya no entran solamente cuestiones de propaganda, sino que empiezan a jugar más lo que también ha sido común desde el retorno de la democracia hasta acá, con elementos autoritarios de relacionamiento entre el Estado y la sociedad. Hay que tener en cuenta que el tipo de democracia que vivimos es justamente eso, ¿no? Una democracia restringida, una democracia con un núcleo autoritario muy fuerte. Entonces, que se activa en unos momentos, que aparece latente en otros. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, sociólogo Hunda. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Declaraciones del sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador.